Muy bien, vamos a continuar aquí con... Primero vamos a explicar, antes de hacerlo de la escalera, cómo hacer la parte de la multiplicación y división de elementos en SketchUp. En este caso voy a hacer una nueva capa que le voy a llamar escalera. Esa es la que voy a activar y vamos a explicar cómo hacer este tema de multiplicar y dividir. Pensemos que tuviéramos un escalón y que ese escalón tuviera una medida de una unidad por punto 30 de huella. O sea, un metro por punto 30, que es punto 30 es lo mínimo de acuerdo al reglamento. Vamos a pensar que tuviera un peralte de punto 17 centímetros. Lo voy a hacer un componente importante, después lo voy a explicar por qué. Y en este caso pensemos que lo voy a multiplicar. ¿Cómo lo multiplicaría? Mover, lo multiplicaríamos utilizando el comando de mover, punto inicial. Presionamos la letra control, eso lo va a hacer una copia. Y pensemos que quisiéramos en total 20 escalones. Entonces tenemos que posicionar el primero y si queremos 20 escalones, siempre hay que restar uno menos. Entonces escribiríamos 19x y de esa manera generaría los 20 escalones. Esa sería la forma de multiplicar. La forma de dividir, pensamos que esto fuera lo mismo. Vamos a trazar una línea y aquí utilizando este mismo desarrollo voy a utilizar igual un escalón. Y en este caso lo que voy a hacer es seleccionarlo, copiarlo hasta la parte final y le voy a poner, en lugar de darle X, le voy a poner la barra de slash, que es división, y le voy a poner 19. Es exactamente igual. O sea, es como dimos multiplicar por 19 para tener 20, tomando en cuenta que el primero es 1 más. Aquí sería entre 19 y de esa manera nos hace la división entre una longitud definida. ¿Sale? Entonces, así es multiplicar y dividir. Bueno. Ahora vamos aquí a nuestros escalones de la parte interior. Para eso tenemos que trazar primero la losa de planta baja, que en este caso ya generé aquí un layer. Losa de planta baja, lo voy a activar. Voy a trazar aquí mi losa de planta baja, pensando que fuera algo, podría ser, puede ser cualquier tamaño, luego lo ajusto. O sea, puedo dibujar un rectángulo, le voy a dar 20 centímetros de altura, lo hago un grupo. Y aquí muy importante, el resto de todos los elementos están hundidos dentro de la losa. Entonces voy a prender todos los layers, selecciono todos los elementos que tengo dibujado y los voy a elevar punto 20 para que me queden sobre la losa. ¿Por qué? Porque necesito que todos estén siempre en Z positivo. ¿De acuerdo? O sea, a partir de Z0, siempre en valores positivos. La losa la puedo ajustar como yo la necesite, es decir, ya que tengo dibujada aquí la losa entre el piso, puedo entrar al editor del grupo y ajustarla como sea necesario. Lo mismo voy a hacer con la losa de entrepiso, para la cual también ya generé un layer. Con el lápiz activo este layer y lo mismo, ¿no? Pensemos que aquí en este caso el apoyo para el entrepiso va a ser a partir de este muro que tenemos aquí del baño, que sería el último que tenemos. Entonces, antes de dibujar la losa, nada más explicar cuál sería la lógica, que yo creo que ya la deberíamos conocer. Pero pensemos que aquí tuviéramos un elemento, realmente esto vendría en este sentido. Recordar que rotar es con la letra Q y siempre podemos definir con las flechas del teclado en qué sentido queremos que esto rote, ¿no? Aquí realmente esto tendríamos una columna y luego a partir de esto tendríamos aquí una trave, ¿no? Que viene de este muro y entonces esta trave máximo tendría, si la losa de entrepiso tuviera 20 de peralte, pues esta trave máximo podría tener 20 centímetros de peralte. Aquí tiene 0.5 y aquí tendría precisamente ya los 20 centímetros. O sea, tendríamos un elemento constructivo de esta manera. Entonces, bueno, tomando en consideración eso, vamos a trazar aquí la losa de entrepiso. A partir de ese punto, le vamos a dar 20 centímetros de peralte. Y aquí muy importante, yo ya sé que más adelante, o sea, realmente constructivamente, esta losa se apoya sobre este muro. Pero como yo ya sé que más adelante este muro lo voy a elevar para que sea una sola cara, lo que voy a hacer es que la losa la voy a dejar por dentro, es decir, a esta altura, ¿no? Aunque sé que constructivamente no es así, pero para mis fines de modelado tridimensional lo voy a hacer de esta manera. Vamos a hacer un grupo
Y si quisiéramos que esta losa continuara, pues lo podemos hacer. Lo podemos tener aquí, entrar al editor de grupo componente. En este caso igual la voy a dejar por dentro. Y aquí podemos irla manipulando como nosotros la necesitemos, ¿no? En este caso, por ejemplo, para hacer el hueco, me puedo guiar con la altura de este muro, o sea, con el paño de este muro y regresar este elemento hacia hasta donde sea necesario, ¿no? Aquí es donde terminaba el muro, realmente tendría 15 centímetros más ahí porque sería ese elemento de apoyo, ¿no? Entonces recordar hacia atrás, nada más para... Teníamos esta losa y para no confundirnos, pero voy a hacerla de este lado. Y aquí voy a entrar al editor de grupo componente, voy a trazar una línea y de esa manera yo puedo tener la extensión de la losa, ¿no? Aquí ustedes lo pueden ajustar conforme sea necesario, es decir, por ejemplo, si aquí la losa tuviera algo así. Por eso les digo que es importante cómo nosotros dividimos nuestros layers, porque puede ser en determinado caso que el mismo muro continúe, ¿no? En diferentes niveles. Entonces, al menos en los laterales, eso voy a intentar respetar y en las fachadas, ¿no? Tanto posterior y frontal. Lo voy a explicar con detenimiento ya cuando entremos a hacer la parte de los renders. Para lo cual también ya tengo trazado aquí mis muros en planta alta. Tenemos aquí un layer que le puse muros planta alta y ahí trazamos nuestros muros. Activo ese layer, selecciono todo desde una vista frontal, puede ser. Con esa selección de derecha a izquierda. Ya tenemos ahí todo seleccionado. Control G para hacer un grupo y con eso lo voy a desplazar. Vamos a hacer una copia o podemos hacer una copia o podemos mover como tal todos los elementos, como ustedes gusten. En este caso yo voy a moverlos, le voy a dar mover, punto inicial, me voy hacia condiciono el movimiento con la flecha en la parte superior y me voy a ir a este punto que es la referencia, es decir, yo estoy tomando este punto inicial, lo primero que quiero hacer es posicionarlos en Z, entonces para eso voy a tomar esta referencia, como ya le estoy dando aquí mover, pero presioné la flecha hacia arriba, solo puede ir hacia arriba o hacia abajo, o sea, solo puede moverse en Z. Solo me resta dar clic en este punto y de esa manera ya sé que están a la misma altura. Lo puedo verificar con una vista lateral, cámara, proyección paralela. Y si yo moviera este elemento, igual con las flechas del teclado, ahí estaría ya que están a la altura indicada, ¿no? Entonces, bueno, vamos nuevamente cámara, perspectiva. ¿Y cómo lo voy a copiar? Bueno, tengo la plantilla, ¿no? Puedo apagar mi losa de planta baja, por ejemplo, para ver la plantilla. Y aquí, por ejemplo, tendría, si yo trazara una guía, estoy viendo que coincide con este cubo, ¿no? Entonces, bueno, puede ser a partir de ese punto mover, punto inicial y punto final. De esa manera ya tendría posicionados mis muros de la parte superior y de la planta, o sea, la planta alta y la planta baja. O volver a prender la losa de planta baja y con eso puedo ajustar mi losa de entrepiso, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, acá ya podría dar clic, llegar hasta aquí, ¿no? Bueno, realmente no necesito completar en este momento la losa, lo que realmente quería es tener esta parte de aquí para hacer para hacer las escaleras y el barandal. Entonces, bueno, ¿cómo lo haríamos? Aquí, para no estarnos estorbando con todos los muros, lo que voy a hacer es trazar unas guías y hacer el desarrollo de la escalera. Muy bien, entonces me voy a ir a mi layer que ya generé, que se llama escalera, lo activo. Voy a trazar unas guías. En este caso, la escalera le voy a poner 1 metro de ancho en ambos sentidos. Y también voy a trazar aquí una guía hacia los muros para que cuando apague mis muros tenga esa referencia. Con eso sería todo. Ya puedo apagar aquí mis muros de planta alta, mis muros de planta baja. Aquí lo voy a cambiar para saber qué tipo de muros son. Son muros de planta baja, también los apagué. La planta arquitectónica también la podemos apagar. Y mi losa de entrepiso también la podemos apagar temporalmente. Puertas y ventanas también. Incluso la losa de planta baja también. Es nada más para saber de esta manera cómo nos puede servir, ¿no?
Pensemos y vamos a empezar a dibujar desde la parte superior hacia abajo, ¿no? Entonces necesito mi losa de entrepiso y mis muros, por ejemplo, de planta baja. Con eso sería más que suficiente. Vamos a dejar las dos losas para que tengamos esta ubicación espacial. Con el layer activo de escalera voy a trazar un rectángulo que va a ser el primer escalón y le voy a dar de dimensiones 1 metro por 0.3, que sería la huella, y le voy a dar de peralte 0.17. ¿Por qué 0.17? Porque tenemos una altura de 2.70 más 0.20 de la losa, sería 2.9. Entre 0.17 de peralte nos daría 17.05. Un escalón va a ser va a tener una dimensión más grande, es decir, si nosotros hiciéramos 17 escalones por 0.17 nos daría 2.89. Nosotros tenemos 2.90. Entonces, un escalón será 1 centímetro, tendrá un peralte de 18 en lugar de 17, ¿no? Bueno, entonces vamos a darle aquí 0.17, damos aquí triple clic, y este es muy importante, lo voy a hacer un componente y le voy a dar un escalón. Le voy a dar aquí nombre escalón. Muy bien. Voy a posicionar este escalón aquí donde termina la losa y lo voy a bajar 17 centímetros, ¿no? Entonces condiciono el movimiento en Z y lo bajo 17 centímetros. Mover, control para copiar. Y no importa realmente que no sepa cuántos escalones son, le puedo dar cualquier medida, por ejemplo 20, X. No importa que se pasen de escalones. ¿Cómo lo voy a saber? Puedo ir a una vista aérea. En este caso porque este proyecto pues ya tiene más o menos estas medidas, ¿no? Entonces, cámara, proyección paralela, y aquí yo ya veo que en este escalón que estoy seleccionando, ahí está la guía que puse del metro de ancho que viene de este punto a este, ¿no? Aquí tenemos 1 metro. Entonces, bueno, a partir de eso yo ya puedo eliminar el resto de los escalones que no voy a ocupar. Me quedo con este, cámara, perspectiva. Y aquí le voy a dar clic derecho y le voy a dar a hacer único. ¿Por qué? Porque si no le diera a hacer único, como quiero que este es el descanso, cuando hago la extensión, todos los demás componentes también lo van a hacer. Entonces, clic derecho, hacer único, triple clic, push o pull, y con eso voy aquí a los muros. Si quiero ya no estorbarme con los muros, puedo ya apagarlos y simplemente con las guías que puse yo mismo de referencia, ¿no? Como ustedes gusten. Entonces aquí mover, copiar con control, Q para rotar. Siempre tenemos que decirle antes de rotar, o activamos Q, y antes de darle clic tenemos que decirle en qué eje va a empezar a rotar. En este caso sería Z, que es el azul, punto inicial, punto final. Acomodo aquí nuestro escalón, mover, duplicamos número de veces, no importa que me pase por uno, lo puedo eliminar. Y aquí es muy importante, aquí por ejemplo, si pensáramos que este escalón no quisiéramos que fuera está como muy convencional, ¿no? Entonces si quisiéramos que fuera, por ejemplo, un escalón empotrado en muro, doble clic, como es un componente, modifico uno, cambio el espesor y se van a modificar todos, excepto el que le dije hacer único. Entonces también entro en este y le doy el mismo, cambio el peralte, el espesor más bien, el espesor, porque el peralte se mantiene, el espesor del escalón, y de esa manera ya tendríamos una escalera un poco más estética. Muy bien, ya podemos borrar nuestras guías, ya tenemos de trazar la escalera y ahora vamos a trazar el barandal. Para lo cual me voy a... para eso quería utilizar aquí nuestros muros de la planta alta para saber precisamente este recorrido. Voy a hacer primero la parte, voy a explicar aquí la herramienta de Follow Me y vamos a hacer un barandal aquí de esta escalera, pero luego voy a aprovechar y una vez voy a seguir con el resto del barandal. Entonces, bueno, primero vamos a explicar la herramienta de Follow Me o recordar cómo funciona Follow Me. Follow Me es una herramienta que es precisamente sígueme. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, aquí un trazo con freehand, voy a apagar aquí todos mis layers y voy a generar aquí un nuevo layer para poner aquí prueba. Voy a tener activo. Muy bien, entonces, por ejemplo, estamos explicando la herramienta, o vamos a empezar a explicar la herramienta de Follow Me. Pensemos aquí que trazo una línea con freehand, que es trazo libre, y luego, por ejemplo, un círculo,
y ese círculo le diera, por ejemplo, es importante saber en qué eje siempre estamos dibujando. Recordar que eso se define con las flechas del teclado. Recordar que cada vez que hacemos un círculo hay que decirle el número de lados, hay que modificarlo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Primero seleccionamos, esto lo voy a hacer de dos maneras para que de una vez veamos por qué a veces sale el color de una cara y de otro. Primero voy a seleccionar el camino. Siempre primero voy a seleccionar la ruta o el camino o el path. Y luego voy a seleccionar la herramienta Follow Me, que es sígueme. Aquí sí tenemos que ir al icono. Le damos clic. Primero seleccionando la guía y luego la herramienta y luego la superficie. ¿Qué va a hacer? Va a desarrollar la sección que nosotros dibujemos a través de esa superficie. Entonces, nuevamente, ¿por qué aquí salió con las caras grises? Porque la cara gris está hacia el exterior. Entonces, podemos dar clic derecho, invertir caras, reverse faces, seleccionamos la guía, follow me, la superficie y ya está. Si nosotros fuéramos aquí viéramos, por ejemplo, con esta vista en wireframe o rejilla, vamos a ver que la guía siempre se queda en el centro. Entonces, podemos seleccionarla y eliminar. ¿Sale? Entonces esa es la diferencia. Ese es el comando de follow me. Siempre va a ser de esa manera. Necesitamos una guía o un camino y a partir de esa guía trazamos el resto. Bueno, bajo ese criterio vamos a trazar el barandal. Entonces vamos a seleccionar aquí, vamos a regresar a nuestros layers. Necesitamos aquí las escalones, la escalera. Vamos a eliminar este de pruebas. Necesitamos la escalera y necesitamos, miren, aquí quedaron unos escalones extras, qué bueno que lo hicimos así, los eliminamos. Vamos a dar guardar a nuestro archivo. Vamos a ir aquí a la escalera y nuestra losa de entrepiso y en este caso quiero los muros de planta alta. Eso es lo que necesitaba para saber hasta dónde termina mi barandal. Entonces aquí pensemos que el barandal fuera al centro, entonces sería de punto 15, sería 0.075, ¿no? Que es la mitad de punto 15. Desde este lado también voy a hacer lo mismo, 0.075. Con esa medida yo podría hacer la misma medida para todos los, o sea, tener como ese criterio. O igual lo puedo definir con menos, o sea, por ejemplo, puede ser de 5 centímetros, que el barandal vaya, si fuera de 0.75 saldría del centro del muro y esa misma distancia recorrería como todo tendría ese mismo criterio. O por ejemplo, yo puedo decir que sea de 5 centímetros a partir de acá, ¿no? Es un diseño libre. Yo lo voy a hacer a la mitad del muro, que serían 0.075. Esa medida la voy a trazar, la voy a traer en todos como va a ser mi constante, ¿no? Entonces, pues estoy poniendo guías a 0.075. Realmente me interesaba saber hasta dónde terminaba ese barandal. Una vez que yo sepa hasta dónde termina, ya no necesito mis muros de la planta alta, por ejemplo, ya lo puedo eliminar, ¿no? Lo que me interesa es saber hasta dónde lo tengo que desarrollar. Entonces, igual aquí en la parte de abajo, precisamente para esto, para que no me esté estorbando. La parte de abajo igual sería 0.075. Aquí sería igual 0.075 y 0.075 hacia este lado. No, aquí me equivoqué. 0.075 y así lo voy definiendo a través de todo mi desarrollo. Bueno, vamos a trazar aquí a partir de este primer escalón. Esto es solo una sugerencia, ¿no? El diseño ustedes lo pueden modificar. Voy a activar todas mis guías, las tracé sin etiqueta. No importa, al final las voy a eliminar. Lo que sí me importa es dónde voy a trazar el barandal. Entonces aquí haría un nuevo layer y le voy a poner precisamente barandal. Activo este nuevo layer y voy a ir trazando las alturas. Pensemos que el barandal tuviera 0.9 de altura, entonces voy a trazar aquí unas líneas a 0.9 a partir de estas intersecciones que yo fui generando. Aquí sería bueno ir definiendo dónde queremos esas intersecciones, ¿no? Cada cuántos escalones. Por ejemplo, aquí puede ser únicamente una, pero aquí hicimos 1, 2, 3 y en el cuarto, ¿no? Entonces sería el mismo criterio, 1, 3 y 4.
Entonces tenemos que ir definiendo esos criterios. Después lo podemos complementar, ¿no? Lo primero que quiero hacer es una ruta de precisamente para hacer la altura, tener la altura del barandal, ¿no? Entonces puede ser que en este caso, em, aquí lo que voy a hacer es precisamente poner otra guía tomando esta como referencia, o sea, tener aquí otro elemento a punto 9. Y aquí en este cruce igual, o sea, si se dan cuenta, realmente estoy como definiendo donde van haciendo los cambios de dirección, ¿no? O sea, empezaría acá, aquí tengo un cambio de dirección, aquí tengo otro cambio de dirección, otro cambio de dirección. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera aquí ya una línea unida, por ejemplo, ya podría tener mi primer elemento, ¿no? De barandal. Entonces, por ejemplo, aquí estoy utilizando siempre las flechas del teclado para saber hacia qué sentido quiero ir. Ok, pensemos que aquí quisiéramos trazar ya una sección, por ejemplo, podría ser una sección cuadrada. Para empezar, podríamos dar aquí clic y definir en qué eje queremos empezar a dibujar. Por ejemplo, aquí sería en el eje rojo, con clic inicial. Si yo presiono control, sería a partir del centro. Entonces yo lo puedo decir, por ejemplo, que fuera de 0.1, 0.1. Entonces tenemos esa sección. Triple clic para seleccionar todo el camino. Aquí voy a apagar un poco bueno, está bien para tener una referencia, la losa entre piso. Y luego doy Follow Me y selecciono aquí la del desarrollo. Si quiero que inicialmente ya me salga con la cara en blanco hacia adelante, clic derecho y Reverse Faces. Triple clic para seleccionar todo el camino, Follow Me, selecciono la superficie y ya tengo ahí mi desarrollo. Bueno, así que aquí vamos a hacer un poco, a romper quizá como toda esta parte ortogonal que tenemos. Entonces vamos a hacer una sección redonda, ¿no? Vamos a hacer una sección redonda, damos clic acá, definimos el, el tamaño, lo que queremos. En este caso voy a poner 0.001. Vamos a pensar en un valor que tenemos que ver más o menos que sea proporcional a lo que estamos dibujando. Nuevamente círculo, definir en qué eje queremos empezar a dibujar. Y por ejemplo aquí podemos ir viendo más o menos como el diámetro, que en este caso podría ser 0.005. Creo que eso me parece bien. Seleccionamos, cambiamos el número de lados, que en este caso vamos a aumentar a 50. Seleccionamos la guía y damos Follow Me a la superficie. De esa manera ya se hace voy a apagar la losa entre piso para no estarnos estorbando. Se hace ahí el desarrollo, pero tiene como estas esquinas que al final están como raras, ¿no? Entonces vamos a editarlas. ¿Cómo las vamos a editar? Vamos a regresar un paso antes de hacer el desarrollo. Incluso la sección me parece que estaba todavía un poco delgada, ¿no? Podemos cambiarla. Entonces lo mismo con arco de 2 puntos, punto inicial. Lo pueden hacer a cálculo o lo pueden hacer o lo pueden hacer con guías también. O sea, por ejemplo, tendrían que entramos aquí a la parte de proyección paralela y podríamos empezar a trazar aquí con estas guías, ¿no? O sea, basarnos, por ejemplo, quizá en dónde está el final de los escalones. Eso puede ser quizá una, o sea, por ejemplo, acá y aquí, ¿no? Entonces, a partir de esas guías, nosotros podríamos definir, ¿no? Esas guías, recordar que tenemos que ponerlas en la altura del barandal. Yo realmente lo voy a hacer un poco más como a cálculos, a calculándolo con esta herramienta de arco de 2 puntos. Como es una línea, nada más voy a buscar aquí el punto inicial. Cuando aparezca en morado, en rosita, automáticamente lo va a unir porque es una tangente a la esquina, ¿no? Dice ahí. Entonces, siempre que le doy ese clic, entonces ya volé o ya hice curva esa unión en lugar de tenerla recta. Lo mismo voy a hacer acá, punto inicial, punto final. Siempre buscar que quede la línea como en color rosita para que inmediatamente haga ese boleado. Y aquí ya estamos dibujando ya directamente usando las 3 dimensiones, ¿no?
Entonces, bueno, ya tenemos ahí una guía. Aquí igual sería bueno definir inicialmente dónde quiero estas uniones, porque aquí también voy a hacer ese boleado. Entonces aquí igual lo mismo con arco de 2 puntos, punto inicial, punto final y bolear al menos los iniciales y el final, ¿no? O al menos en este caso, ya todos los demás pueden ser verticales. Bajo esa perspectiva, aquí el círculo empezaría en la parte de abajo. Realmente cuando yo seleccione esta línea, tendría que deseleccionar estas dos. Podría ser aquí esto mismo. Y lo voy a dejar así porque en este caso ya sería una línea recta y no curva, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera ya podría hacer aquí el círculo, darle el diámetro. Antes de extruirlo, cambiar el número de lados siempre. Seleccionar todo el camino primero con triple clic. Verificar que sí esté seleccionado. Herramienta de Follow Me. Y listo. En este caso, el sólido lo puedo hacer un grupo. Recordar que siempre tiene que ser un grupo. Y le puedo dar, por ejemplo, Hide. ¿Por qué? Porque lo que necesito es, aquí quise una vista lateral. Cámara, proyección paralela. Voy a poner una vista lateral y aquí necesito hacer la extensión de esta línea. ¿Cómo lo hago? L, que es para línea, punto inicial y aparece en morado y es la extensión. O la extensión que tendría esa misma línea. De esa manera, ahora sí, perspectiva, cámara, perspectiva. Muy bien, está revisando que aquí, digamos, antes de hacer como este paso final, estaba pensando que podríamos quizá tener inicialmente ¿dónde vamos a tener ya nuestros postes verticales? Me refiero a que antes de hacer esta parte de los tubos más delgados, por ejemplo aquí nuestro tubo, digamos que un espesor mayor, le dimos 0.05 de metro, ¿no? Entonces los más delgados habíamos quedado que le íbamos a dar la mitad, 0.025. Entonces yo podría ocultar aquí por ejemplo. Yo tengo aquí mi sección. Esta va a ser la sección que se va a repetir en los dos. Entonces podría o hacer el sólido y copiarlo o copiar la sección y hacer follow me. Entonces seleccionamos toda la ruta. Ya está ahí seleccionada. Follow me. Damos clic acá. Triple clic. Seleccionamos el grupo componente. Y con la vista en wireframe podríamos darle mover. Copiar con control. Y ya tenemos ahí nuestros elementos. Aquí entonces iguales los podríamos seleccionar. Les voy a dar ocultar. Y aquí es donde les comentaba que sería bueno tener estos ya los voy a hacer grupo. Estos caminos. ¿Por qué? Porque realmente lo que voy a necesitar ahorita sería trazar los verticales, que serían por ejemplo estos. Definir a dónde queremos que lleguen. Pero si no hiciera grupo esto, si no hiciera grupo estos caminos, cuando seleccione esta línea vertical, se va a seleccionar todo lo demás. Entonces, bueno, aquí ya he puesto algunos puntos que quería que tuviera esos apoyos verticales. Tendríamos que tener aquí círculo. Hay que fijarnos ahí si damos diámetro o radio, ¿no? De todos modos, aquí en el video les voy a dejar las medidas que yo utilicé para hacer estos elementos. Las alturas y los diámetros. Se los dejo ahí en el video para que cuando lo utilicen van a ser los mismos. Entonces aquí prendemos edición, hide all. Y ahora sí ya tendríamos nuestro barandal que, como les comentaba, contrastaría ahí con el resto de... Vamos a prender nuestras losas, los muros y, por ejemplo, si ya podemos eliminar nuestras guías. Nada más acordarse que a veces las guías están dentro de los grupos y componentes, entonces tener cuidado con eso, ¿no? Voy a posicionarme aquí en esta parte y bueno, ya tendríamos ahí nuestro barandal de una manera un tanto más
orgánica, ¿no? Vamos a cambiar aquí de vista. Y bueno, por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos aquí la sombra, ya podríamos ver precisamente la sombra incluso de ese elemento del barandal. Muy bien, pues hasta aquí nos vamos a quedar en este video y en el siguiente vemos cómo hacer escenas y seguimos avanzando con el resto del proyecto. Muchas gracias.